los tribunales, que ellos decidan quién ganó o quién perdió. Vamos primero a dañar la reputación, una persecución descabellada. En fin, cambiar lo que es el fenómeno que hoy los científicos y sociólogos llaman de la judicialización de la política o la politización de la justicia. Y eso es lo que se está mirando ahora mismo con estos casos selectivos de supuestamente corrupción. Yo creo que esa no es un buen mensaje, no es la mejor forma de perseguir el delito y no generar impunidad. Todo lo contrario, esa forma es lo que genera más impunidad. Porque, le voy a dar un dato, todos esos casos, en la forma en que se lleva, tiene complicidad del Poder Judicial, de los jueces que son permisibles. Porque yo, mira, en todos estos años que vengo estudiando la conducta del Ministerio Público, he llegado a la conclusión de que el Ministerio Público realmente no es el gran responsable y violador de toda esta cacería de violaciones procesales o de brujas, como se le dicen por ahí. Es el juez el responsable, es ese juez que es el culpable. El Ministerio Público puede torcer el derecho, pero cuando llega a los tribunales el juez tiene que enderezarlo. Eso es lo que dice el orden jurídico. Pero estos jueces, con ánimo de buscar adeptos, aplausos, ascenso, se guardan silencio. Y los abogados, que en cierta forma cuestionan y inquieren, solicitan, no dan la respuesta eficaz y eficiente que ordena el Código Procesal por violación al debido proceso. Le hacen caso omiso. Hay una partecita que a mí me estaba confundiendo. Yo soy periodista, no abogado. Aquí entrevistamos a una persona que nos dijo que en la parte que tiene que ver con los allanamientos que se hicieron en la noche, tú sabes que es de 6 a 6, sí, antes de las 6, después de las 6 de la mañana, debe hacerse, pero que en el resto de estos casos específicos están autorizados y que la autorización para poder hacer su allanamiento lo firma una jueza. Una jueza. Entonces, yo quiero estar claro, si esa autorización y esas violaciones de allanamiento en horarios no previstos en el artículo que tú acabas de referir, Cuadro 2 tendrá razón, ¿dónde se ampara? Porque el otro abogado, yo creo que fue Marino, que no dijo esa parte aquí, un abogado que nosotros entrevistamos, dijo que tenían asideros que pueden hacerlo. No, ese abogado está equivocado. Y te voy a explicar, y le voy a explicar a usted y al público de la mejor forma sencilla y con un lenguaje no jurídico, porque a veces el lenguaje de los abogados es antidemocrático, nada más lo entendemos los abogados, porque muchas veces hablamos para nosotros mismos, y el abogado, el juez y el fiscal tienen que hablar para el público que lo entienda. Mira, el derecho penal se rige por una cosa que se llama principio de legalidad. Es más, el Estado, los funcionarios y agentes del Estado se rigen por ese principio. Son muchos principios, pero este es el básico, este es el núcleo. ¿Y qué significa el principio de legalidad? Que solamente yo actúo si está escrito, si yo tengo un mandato. Si no está escrito, yo no puedo actuar porque está prohibido. Nuestro sistema de registro o de allanamiento tiene dos artículos, 179 y 180. El 179 dice, registro en lugares cerrados y lugares cerrados y cercados. Se pueden hacer desde las 6 de la mañana a 6 de la noche, punto. Y de manera excepcional se pueden hacer en horas de noche. ¿Qué significa lugares cerrados y cercados? Conforme al diccionario de la Real Academia Española y a la ciencia criminal, que me lo busqué, los conceptos, en la Real Academia de Española y la ciencia criminal, el lugar cerrado y cercado es una especie, por ejemplo, un solar, un huerto, una casa abandonada, cerrada. No, en fin, no es una casa habitada, no es una morada. Entonces, el 180, que es el registro de la casa habitada y de la casa morada, dice lo siguiente. El registro en casa morada o casa habitada, que es un lugar donde se ejerce la intimidad y la privacidad, se pueden hacer los allanamientos solamente en horas de 6 de la mañana a 6 de la noche.
y lo cierra y no establece ninguna excepción, como sí lo estableció en los lugares cercados y cerrados. Si el legislador hubiese querido ordenar y dejar establecido que se pueden hacer allanamientos en casa de noche, dice, y excepcionalmente se pueden hacer de noche, pero no lo dice. Entonces, por principio de legalidad, ese juez de instrucción que ordena esos allanamientos está cogiendo un contenido de un artículo para hacer allanamientos, que son lugares cerrados y cercados, para trasladarlo, ese contenido, en un lugar donde se ejerce la intimidad y la privacidad, que se llama morada. Y eso tiene su lógica, y eso tiene sentido, y es razonable constitucionalmente hablando. Señores, de noche la familia duerme junta, con los niños, con las esposas, los hermanos. ¿Y cómo es posible que usted llegue a la 1 de la madrugada rompiendo puertas? Y el efecto psicológico que va a generar esa forma de allanamiento en esos menores, eso requiere posteriormente una asistencia psicológica, y es precisamente lo que el legislador evitó y prohibió. No autoriza al juez de la instrucción a dar allanamiento en lugares nocturnos porque el legislador no lo estableció. Lo que pasa es que estos jueces desde el punto de vista no académico, procesalmente hablando, lo utilizan como para buscar aplausos. Señores jueces, ustedes, sus funciones son mayoritarias, sus funciones no es para dar sentencia para generar aplausos, su función y su único compromiso es con la ley. Usted no puede estar violando el debido proceso. A mí me parecía que era legal porque cuando Jean Alain era procurador... También lo hacía. No solo eso, sino que contrató una empresa, le pagó 9 millones de pesos para que lleve, creo que fueron 12 o 15 cámaras, y grabe todo. Y recuerdo el lío que se armó ahí en la Torre Caney, cuando se realizó... El caso de Odebrecht, y fueron a buscar cuando se realizaron a esos imputados de noche, y lo exhibían como si fuera una pasarela. Señores, es una prostitución del debido proceso. Y no solo eso, sino que lo mandaron a todos los medios para que sepan, vamos a allanar a tal hora en la Torre Caney. Sí. ¿Cuándo tú has visto que las autoridades penales hablan? ¿Cómo que lo estaban esperando? Sí, mira, todos esos casos, incluyendo el del mismo, y lo que él hizo, todos esos casos lo anula la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación al debido proceso, en un conjunto de garantías que nosotros tenemos un orden jurídico muy bueno, pero no lo aplicamos, lo hacemos de la vista gorda. Ahora, yo te pregunto, tenemos que varios de los imputados han devuelto sumas impresionantes, y tenemos ahí la declaración de un chofer que dice que movilizó 1.000 y pico de millones de pesos, y que era tanto el dinero que compraron 35 maletas para que todo ese dinero quepa en las maletas. Mira, ya eso... Entonces, yo te pregunto, eso, ¿qué base tiene eso en los tribunales? Mira, ya eso forma parte, si se quiere, del expediente de fondo, de lo cual yo no puedo opinar, porque yo sí puedo opinar desde el punto de vista procesal, porque ese es el primer derecho, y además uno lo ve. O sea, los hechos notorios no hay que probarlo, usted lo ve ahora. Te voy a decir algo sobre esa famosa devolución. Mira, el Ministerio Público, en la forma inquisitiva en que interroga, cualquiera dice que sí. No sé si tú te acuerdas, en la época de la antigüedad, los procesos penales los torturaban y le daban golpe y le decían, admita los hechos. Pero él lo admitía ya era para que no le dieran golpe, ni lo torturasen. O sea, le decía lo que ellos querían decir. Este Ministerio Público guarda mucha relación con esa forma de investigación. Este Ministerio Público es un chantajista cuando interroga. Tú sabes lo que y si tú quieres, pregúntale a todos los abogados de los imputados. Usted tiene que dar información, porque si usted no la da, queda preso. Eso es cuestionable. Eso es cuestionable. Y te voy a poner un ejemplo, el caso de Pagán. Que a Pagán lo engañaron, por cierto.
A Pagán lo engañaron, el Ministerio Público. Pagán admitió, negoció para que lo escarcelaran. Y cuando tú haces una delación premiada, que es lo que se llama colaborador eficaz. En cada caso hay siempre uno y dos. Sí, colaborador eficaz. El señor Pagán delató, supuestamente, delató. Digo supuestamente porque a él también le dijeron, si usted no habla queda preso, y la gente lo que quiere es salir. Y eso es cuestionable. El señor Pagán y cualquiera, cuando tú delatas, cuando tú colaboras eficazmente, la consecuencia jurídica es principio de oportunidad. Artículo 270 o 71, numeral 6. ¿Y qué es un criterio de oportunidad? Retiro los cargos. ¿Y tú sabes lo que le hicieron al señor Pagán? Cuando colaborador, le aplicaron un penar abreviado. En el penar abreviado, que es otra figura procesal, usted lo que admite los hechos, pero no colabora. Y cuando tú admites los hechos, no tiene que dar información, simplemente admitirlo. En este caso, él colaboró, la consecuencia era retirarle los cargos y no aplicarle ningún penar abreviado. Y tú sabes lo que hicieron, un cambio, tal vez con el apoyo de él, por ignorancia de él, o se dejó engañar, o lo engañaron, y le aplicaron un penar abreviado. Pero que un imputado cuando lo están interrogando, su abogado está ahí al lado. Bueno, y de ser así, lo que pasa es que hay abogados que a lo mejor hacen lo que su cliente le ordena. Le digo, mire, yo lo que quiero salir de aquí, hagamos lo que sea. Señores, la forma en que interroga el Ministerio Público chantajea a todos los imputados. Usted da información o te queda preso. Y tú sabes lo que hace el imputado. No, yo no solamente doy información, yo hasta busco dinero, porque lo que quiere es salir de ahí. La forma en cómo se ventila y se llevan los procesos penales es así. Si no, contraten o busquen a los abogados, invítenlo. Ellos tal vez no lo digan. Estamos trayendo abogados. Tal vez ellos no lo digan, porque no quieren tener conflicto con nadie, pero yo lo digo, porque yo, en este caso, yo simplemente me adhiero a la verdad, procesalmente hablando. Hay una parte, por ejemplo, que tú planteas de aquel que colabora, que queda libre de cargo, y si estos casos, cualquiera de estos, los que están actualmente imputados, no me refiero simplemente al caso Calamar, que se llama, la operación Calamar, sino a los otros cargos. Si alguien de eso dice que vas a devolver, que vas a delatar, ¿queda totalmente libre de todo? No, ellos le aplican un penar abreviado. Entonces colabora. Pero eso es lo que te estoy diciendo. La defensa no está ejerciendo una defensa técnica. Cuando yo decido colaborar, no se me aplica un penar abreviado. En el penar abreviado yo admito los hechos, pero no colaboro. Si colaboro, la consecuencia jurídica es usted tiene que retirarme los cargos porque la información que yo te estoy dando, Ministerio Público, es buena y es de calidad y eso tiene un premio para mi cual que usted me retire los cargos. Eso se ve en Estados Unidos. Claro. Eso se ve en los procesos penales modernos. Lo que pasa es que aquí lo engañan, lo presionan, entonces después que colabora, le aplican el penar abreviado. En el penar abreviado no hay que colaborar, simplemente admitir los hechos. Pero es más grave todavía, esto es más grave lo que le voy a decir. Miren lo que hacen los jueces en este país con ese tipo de colaboración. Bueno, lo colabora y luego lo traducen en un penar abreviado, porque admitió los hechos. ¿Tú sabes lo que hacen los jueces? Homologan ese acuerdo que hay entre el imputado y el Ministerio Público, sin hacer un debate, sin haber un desahogo de las pruebas. El penar abreviado, si yo admití los hechos y acompañado con esta delación premiada, lo que establece la normativa procesal es que se arme un juicio. Porque yo puedo admitir para engañar, yo puedo, mira, esto es grave, yo puedo cometer un delito y decirte a ti, mira, toma $1 millón de pesos y admite los hechos. ¿Qué dice la normativa? No, usted admitió esos hechos, vamos a un juicio porque eso hay que contrastarlo con otras evidencias, porque tú puedes estar admitiendo una cosa que es falsa. Entonces basta con la simple palabra tuya de que yo lo admití. No, el Código Procesal dice que eso tiene que corroborarse. ¿Con qué? Con otras pruebas. ¿Y tú sabes lo que hacen los jueces? Homologan.
Se han inventado ese concepto, la homologación, que no existe en materia procesal penal. Lo que ordena la normativa es que se arme un juicio, porque el acuerdo no es con el juez, es entre el Ministerio Público y le llevan eso al juez, y el juez tiene que ordenar un juicio contradictorio. Ese juicio es con esa persona. ¿No? Con esa persona. Solamente. Okay. O con las personas que están envueltas o que decidieron admitir los hechos. Pero, por Dios, señores, la lógica y el sentido común te dice a ti, señor John Garrido, ¿usted admite los hechos? Sí, yo lo admito, lo cometí. Perfecto. Un acuerdo entre el Ministerio Público, por tú admitir los hechos, esto conlleva una pena de 20 años, pero tú lo admitiste, te voy a pedir 5. Ese es el acuerdo entre el fiscal y el Ministerio Público y el imputado. Y ese acuerdo entonces lo llevan donde un juez. Y el juez no tiene que darle, homologar ni decir esto es verdad. El juez tiene que debatir en un juicio que eso que él dice se corresponde con la verdad. Eso es lo que dice el Código Procesal. Pero tú sabes lo que hacen los jueces, homologan. Y lo dan por un hecho. Y salen de eso. Eso es algo que el día que el crimen organizado se dé cuenta de que aquí se homologan la admisión tuya, bueno, aquí va a haber más crimen, porque yo voy a cometer delito y le voy a pagar a otro para que admita los hechos. Eso es grave. John, déjame preguntarle algo. En el caso Odebrecht, la principal acusación era de soborno. A todos los supuestos sobornados lo descargaron, pero imputaron al que supuestamente sobornó. Exacto. Incluso a Víctor Díaz lo descargan como sobornado, pero lo imputan entonces como enriquecimiento ilícito, que no tiene que ver en fin con el caso. Explíqueme eso. Una locura procesar, o sea, a uno lo imputan el del delito. Que soborna sin sobornar. O sea, usted está acusado y condenado de haber matado sin muerto. Usted asesinó, pero no hay cadáver, no hay acta de defunción. Eso fue lo que le dijeron a uno de ellos. Usted sobornó a Ángel Rondón, pero ¿dónde están los sobornados? Y el otro fue por asunto de enriquecimiento ilícito. Porque el caso de Odebrecht, en el fondo, fue básicamente por soborno transnacional, sí, que es una ley especial para ese delito. Hay una ley especial para ese delito que se aprobó en el gobierno del PLD, sí, del 2012 me parece. Pero una ley que se llama de soborno transnacional. Cuando tú sobornas o admites soborno con empresas de índole extranjera. Una ley especial, cuya pena es de 4 a 10 o a 20 años, no me acuerdo la cantidad de pena, pero está ahí esa ley, tú la puedes buscar en Google. Entonces, pero explíqueme eso, o sea, Ángel Rondón está imputado, está condenado por haber sobornado, pero no se sabe quién fue que sobornó. No se sabe a quién sobornó. Los recursos entonces con los que sobornó, ¿de dónde vinieron? O sea, yo no soy abogado, yo lo que soy periodista, pero yo no entiendo. Lo mejor que tú haces es no ser abogado, porque si las cosas no se entienden para el común, sí, es porque ahí hay algo malo, no anda algo bien, no se entiende. Las sentencias deben de ser tan prístina, tan clara y precisa, que hasta una persona iletrada debe entenderla. Porque los jueces, los fiscales y los abogados, el lenguaje jurídico debemos serlo coloquial, llano y simple. Y si usted no lo entiende, ya con eso es suficiente para darte cuenta que es una sentencia inconstitucional, porque las sentencias tienen que ser entendibles. Si un juez, suponiendo, el juez no supone, pero que haya visto, que se arme de valor y diga, estos allanamientos que se hicieron fuera de la ley o violando la ley 180, el artículo 180, ¿verdad? 179 y 180, lo declara nulo, se anula totalmente las acusaciones que hacen los fiscales. Mire, el artículo 95 del Código Procesal Penal Dominicano y el artículo 276 establecen los derechos del arrestado y la Constitución y las convenciones de derechos humanos que nosotros hemos ratificado, sí, son varias. Pero precisamente en el derecho interno, artículo 95 y artículo 276 y el artículo 40 de la Constitución establecen los derechos del arrestado.
Y dice la Constitución y dice el 95 del Código Procesal Penal que cuando, primero que el Ministerio Público y las autoridades, y jueces y policías son los garantes de hacerle, dar a conocer y hacer ejecutar los derechos del arrestado, porque el arrestado tiene derecho. Derecho, claro. Todavía es inocente hasta prueba en contrario. Dice ese artículo que ellos tienen que hacérselo saber y garantizarlo. Y más abajo dice lo siguiente: si las autoridades violan estas garantías y estos derechos, son nulos y las diligencias procesales su siguiente. O sea, en síntesis, son nulos el proceso. Todo el proceso. Ahora, yo te pregunto a ti, ¿tú te crees que un juez que busca aplauso y ascender va a anular un proceso así, de esa magnitud? No, no lo va a hacer. Y con tantas supuestas pruebas que se han presentado, 3.000. Que no son pruebas, que no son pruebas. 3.000 y pico de no son pruebas, eso no es prueba. Las pruebas se producen en el juicio. ¿Cómo que se producen en el juicio? En el juicio oral público contradictorio, cuando tú la desahogas y la otra parte la contraexamina, entonces están listas para ser valoradas por el juez. Mientras tanto se llaman datos e informaciones. Por eso que usted ve ese Ministerio Público diciéndole a la sociedad, que tiene 3.000 tengo 3.000 pruebas, usted no tiene pruebas, usted está hablando mentira. Las pruebas, usted tiene datos, informaciones, las pruebas se producen en el juicio oral y luego el juzgador la valora y a partir de ahí es que se llama prueba. Antes son datos, informaciones, pero como quieren acomodar a la sociedad, como quieren influenciar en la decisión, como quieren juzgarlo en los medios de comunicación, dicen yo tengo prueba. Y la sociedad que no entiende esto, que no entiende el derecho, lo cree. Yo veo una contradicción entre los abogados, Garrido, y es que algunos abogados defienden los apresamientos, otros, como fue Marino Félix, que dijo que él está en contra del tránquenlo. Sí. Otros dicen que no, que los juicios se pueden llevar con el imputado en su casa. En su júdice, pero en su casa. Es que la regla dice, el Código Procesal dice que la libertad es la regla y la prisión es la excepción. En la República Dominicana, este Ministerio Público, desde hace muchos años, porque no estoy cuestionando este Ministerio Público del PRM, yo mis escritos están ahí, yo me pasé 20 años cuestionando el Ministerio Público del PLD. Pero es que el Ministerio Público es el mismo. Bueno, pero para que se vea que no tengo nada, yo creo que soy el único dominicano en esta isla que tiene honor y moral para cuestionar este Ministerio Público, porque ahí están mis escritos. Cuestioné mucho al Ministerio Público del PLD porque hacía toda esta travesura. Aquí se arresta para investigar. Y la regla es investiga para arrestar. Aquí se crean circos. Utiliza el derecho penal. Se está invirtiendo el proceso. El proceso. Porque hay que entretener a la plebe y darle circo y pan a la gente. Utilizan el derecho penal como un circo. Y el derecho penal es algo muy serio y algo muy profesional. Señores, el arresto, aquí los jueces dan arresto como si fuera a comprar un Maví en el colmado o un porro de marihuana. Te lo dan tan fácil así. Hay un pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia decía que él estaba de acuerdo permanentemente a que los juicios se llevaran abiertos, televisados, y que él no se oponía a eso porque eso le da garantía y confianza al sector justicia. ¿Usted está de acuerdo con esa parte? Mira, la normativa procesal establece el principio de participación de los medios de comunicación en los juicios. En los juicios. No en las cosas que no sean juicios, porque el proceso penal tiene varias etapas. La etapa de investigación, que es privada, no es pública para terceros. Y se le prohíbe al Ministerio Público de opinión. Y esa es la etapa de recolectar informaciones, datos, no pruebas. Luego pasamos a la audiencia preliminar, que es donde se le va a hacer un juicio a las evidencias, a esos datos, a ver si hay mérito para juzgarlo. Y esa etapa, ahí se permite la publicidad, pero adaptada a la sencillez. Y en el juicio se permite la publicidad plena del caso. Pero oigan bien, señores periodistas, ustedes que ejercen el periodismo, que muchas veces ejercen el periodismo sin deontología periodística. Porque aquí a veces no se informa
se desinforma desde los medios. Los medios tienen una alta y cuota de responsabilidad en la pureza del proceso penal. En los juicios, el principio de participación de los medios de comunicación dice lo siguiente: los medios de comunicación se pueden instalar en el tribunal y solamente van a informar lo que a juicio del juez no afecte derechos fundamentales del imputado ni de la víctima. Pero aquí, ¿qué pasa? Lo publican todo. No hacen ese filtro, porque los jueces no quieren meterse con el famoso cuarto poder, pero actúan de manera irresponsable. Te voy a poner un ejemplo. Mira, ustedes se acuerdan el caso de Emily, la muchachita que juzgaron en San Francisco. Señores, ustedes búsquenlo en los medios, los panties rojos de ella ensangrentados lo exhibían en los medios de comunicación. Eso afecta la dignidad de ese caso. Eso no puede exhibirse. Ustedes no ven cómo se publican los casos en Estados Unidos, Canadá y Europa. No se pone rostro, se pone una caricatura. Y muchas veces no se pone nombre. Se pone el imputado del caso tal. Y el nombre no te lo ponen de primero ni como título, sino allá abajo, en la última parte, como una forma de proteger la reputación y la presunción de inocencia del imputado. Pero aquí los jueces, que de manera irresponsable son permisibles con los medios de comunicación, y el derecho a informar tiene límite, porque no es un derecho absoluto. Si usted me afecta otros derechos, hay que ponderarlo. ¿La intimidad? Claro, la privacidad y la intimidad. Señores, ¿quién le depara a esos ciudadanos si mañana un juez lo descarga? Ya están condenados socialmente. Socialmente están condenados. Y si se hace de manera cumpliendo el proceso, no pueden quitarlo. Y la prensa también tiene que tener su aporte y entender que no todo lo puede publicar y no puede informar. Yo veo la prensa a veces informando y hace su propio juicio de un caso. Sí. Es una lucha permanente que nosotros mantenemos. Yo, muchas gracias. Sí. Excelente participación, por eso quise traerlo, porque eso, que desde el punto de vista jurídico usted es un técnico. Sí. Me he dedicado a estudiar y a leer para aprender, pero cada día más me doy cuenta que menos sé. Ajá. Sí, porque y quiero hablar menos, porque es como los sabios, que mientras más tú te introduces en la lectura, en la filosofía de un tema, te das cuenta que uno sabe menos. Muchas gracias, John.